La película que todos estaban esperando llegó, hablando de Spider-Man No Way Home. Y pese a los muchos miedos que me generaba esta cinta debido a su ambición en la trama, puedo decirles que la película llenó mis expectativas completamente. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. De antemano les aviso que en mi opinión de la película contiene spoilers, por lo que de una vez les digo, vayan a ver primero la película y luego vean este video. Sin nada más que decir, yo soy Charlie del Refugio Arácnido y aquí comenzamos. Si siguen el canal sabrán que no soy muy fan de Tom Holland. Es decir, me gustan sus apariciones en los eventos grandes como Infinity War o Endgame, porque bueno, el personaje ahí se luce bastante. Podemos ver varias características que vemos en los cómics que son trasladados a la pantalla grande. Sin embargo, en sus películas individuales lo han tratado como un pelmazo que nunca aprende de sus errores y que está bien baboso. Y si en parte, por lo menos en la primera hora de la película, todavía siguen con eso. Sin embargo, más adelante lo vemos madurando mucho más. Además de que si bien de alguna manera sigue siendo chamaqueado por alguien, que en este caso fue el Duende Verde, aquí siento que está mejor justificado que con Misterio, ya que bueno, se juega con la idea de que bueno, los villanos no eran malos, sino que eran personajes que las circunstancias los llevaron a estos eventos. Digo, lo podemos ver en la saga de Tobey Maguire, como por ejemplo Norman Osborn. Sí, si bien no era del todo bueno, pero dentro de todo pues no era tan mala persona como muchos creían. O el Doctor Octopus que tenía intenciones buenas para cambiar el mundo. Y especialmente hablo de estos dos porque recordemos que justamente lo que comentaban no eran precisamente malos, sino que estaban dominados por entidades alternas. En caso del Norman era la personalidad del Duende Verde y del Doctor Octopus pues la inteligencia artificial de los brazos. Él quiere ayudarlos y es algo que haría Spider-Man en los cómics. Él es muy de dar segundas oportunidades y eso lo podemos ver por ejemplo con Venom en los cómics, que después de una larga rivalidad pues llegan a un acuerdo mutuo y pues de alguna manera se hacen compañeros y ya se va a San Francisco. Pero sí me parece medio pendejo que los lleva hasta su casa, porque bueno, porque no empezaron a trabajar en el laboratorio de Doctor Strange. Pero bueno, al menos siento que en esta parte de la película ya actúa como que más serio y no hizo tanta pendejada como cuando le regaló las gafas a Misterio. Pues aquí la intención era buena, quería ayudar a la gente, porque como comento, pues no eran malos en sí. Bueno, salvo Electro y poquito Lagarto. Pero de ahí en fuera, pues como tal, los 5 villanos que vinieron aquí no eran malas personas. No es como por ejemplo con lo que pasó con Misterio, que prácticamente se quiso deshacer de sus responsabilidades y le regaló los lentes a un güey que acaba de conocer. Y si se preguntan si es opacado por ciertos individuos, de hecho, no. Brilla bastante en pantalla y por fin tenemos, si bien no un Spider-Man definitivo, sí tenemos uno bastante competente que se responsabiliza por sus acciones y las resuelve como todo un adulto, porque bueno, él ya no es un niño. Y sorprendentemente cumple con su objetivo de curarlos a todos, algo que es muy raro que pase en una película de Spider-Man. O sea, creo que la única vez en la que se redimió un villano fue en la tercera, pero pues ahí no fue tanto de que lo hiciera Peter, sino porque Harry pues le platicaban acerca de la verdadera muerte de Norman. Y bueno, es curioso porque el Mephistazo y el hechizo de Doctor Strange en los cómics de One More Day y One Moment in Time pues representó un retroceso del personaje, pero aquí fue todo lo contrario. Y bueno, ¿qué más les digo? Al final de la película, después de tanto tiempo, por fin tenemos un traje clásico rojo y azul que no tiene nada de tecnología, además de que se parece bastante a los cómics, confeccionado con sus propias manos. Algo que pedían muchos fans fue los trajes que tenían en esta saga, sin contar los de Homecoming y el de Night Monkey, que hace homenaje a Spider-Man Noir. Son bastante feos porque tratan como que de deformar el traje clásico de los cómics, agregando cosas que no terminan de gustarme. Esto sin duda fue lo que más me gustó de la película, incluso más que la aparición de ciertos personajes, porque por fin vemos al Spider-Man que siempre debió de haber sido desde Civil War.
un detalle a mencionar es que me gustó que el sentido arácnido sea diferente al de otras iteraciones, ya que en lugar de sentirse como algo que causa adrenalina, como era en el caso del sentido arácnido de Tobey Maguire o el de Andrew Garfield, a mí me gusta que en este sentido arácnido no es efímero y tiene como que feeling de película de terror. Pues eso le agrega más tensión a los momentos en la película. Muchos ya saben aquí que a mí me caen muy mal los personajes secundarios en esta saga, pues a diferencia de las películas anteriores donde los personajes tenían algún factor por el cual te hacía interesante verlos. En esta trilogía la verdad es que dejan mucho que desear y la película se me hace muy amarga, se me hacía muy amarga cuando aparecían ellos. Y si bien hay algunos personajes que siguen en la misma situación, como por ejemplo Flash, que sigue siendo un dolor de huevos, y bueno, esperemos que nunca lo vamos a ver, es más, que nunca adapten a gente Venom. Pues Betty hace lo mismo, siendo reportera, pero aquí ganan un poquito más de notoriedad porque pues empezó a trabajar en el Daily Bugle. Happy sigue siendo buen comic relief, eso es aceptable, pero también hay momentos en los que sirve de apoyo moral para el personaje principal, como en Far From Home. En mi opinión, los que salen mejor librados son, en primera, J. Jonah Jameson, que en películas anteriores pues no es que no tuviera un papel importante, pero la verdad es que no hacía mucho. Se la pasaba casi en la oficina de Clarín en la saga de Tobey Maguire, y aquí tiene como que un papel más al reportar diversas noticias y prácticamente difamar al personaje a una escala mucho más grande a comparación de las pelis de Tobey Maguire, que básicamente sí lo difamaban, pero no impactaba tanto como que en la trama. Y es interesante ver a J. Jonah Jameson saliendo de la oficina y haciendo cosas un poquito más grandes. Incluso varias de las cosas que comenta sirven de impacto en la vida de Peter, como que dice que no, todo lo que toca Spider-Man es destruido y todo eso. Cosas así, o sea, básicamente si las de Maguire era muy bueno, ese tipo de cosas, aquí lo es aún más. También otro personaje que salió muy bien parado fue la tía May, que por fin en esta película deja de ser un eye candy y tiene un rol más importante, parecido al que tiene en el videojuego de PlayStation 4, que sirve como una guía moral para el protagonista. Sin embargo, debido a que no trabajaron bien al personaje en las películas anteriores, no me dolió cuando se murió. Sentí más triste cuando se murió la tía May del juego de Play 4. Pero bueno, por lo menos sirvió como catalizador para que esta versión de Spider-Man madurara, porque él lo necesita. Por lo menos, eso sí le voy a reconocer a Disney, que tuvieron los huevos de matar a la tía May, ya que en los cómics, en Back in Black, el Kingpin manda a matarla, pero se queda viva. MJ y Ned sorprendentemente son reivindicados, ya que sirven como apoyo moral para Peter Parker, no solo emocional, sino que también en batalla, por lo que ahora son más útiles, ya que bueno, en la película pasada no hicieron mucho. Bueno, recordemos que Ned en Homecoming sí tenía un papel importante porque era el chico de la silla, básicamente lo ayudaba a derrotar al buitre, y en la película anterior pues había sido rebajado a relleno cómico. Pero lo bueno es que aquí lo redimen con un papel incluso más grande que el que tenía en Homecoming. Y bueno, hablando de Michelle Jones Watson, y sí, se apellida Watson, ya no chingamos. Regresando al tema, por lo menos en esta película hace algo más importante que decir todos son caca menos yo, que es básicamente lo que se ha reducido la mayoría de sus participaciones en las películas, ya que bueno, ayuda a Peter en varios aspectos y de que se volvió más tolerable a comparación de las películas anteriores. Eso sí, tampoco es como que haya me dado tristeza cuando les borraron la memoria. Y me hace mucho ruido porque a esta chica, sin tener el mejor romance de las pelis, le hayan dado un momento tan bonito como el de la despedida de Mary Jane y Peter en One More Day cuando hacen el pacto con Mephisto. Doctor Strange me parece que está bien, siento que no lo arruinaron como yo pensaba que lo iban a hacer, y bueno, salvo ciertos momentos que me dieron cringe, fuera de eso siento que no está fuera de personaje. Mi única queja grande, quitándolo de Flash, es que Matt Murdock no tiene mucha relevancia en la historia, ya que apenas aparece. Y nosotros los que leemos cómics sabemos el potencial que tiene el personaje en la pantalla grande, especialmente si se trata de crossovers con Spider-Man. Pues aquí nos quedamos a la mitad porque sí,
tiene momentos bastante serios que te hacen poner los pelos de punta, como por ejemplo las peleas con los villanos, la muerte de la tía May, el momento One More Day o bueno, One Moment in Time, la reunión de ciertos personajes y así, lo cual, pues, bueno, te hace que se tomes más en serio la película, que bueno, ya no es un juego de niños como las anteriores, sino que es algo de una escala mucho más grande. Sin embargo, y como siempre, Marvel Studios haciendo sus chistes pendejos en momentos en los que se necesita seriedad, y más cuando aparecen ciertos personajes, que debió de haber sido más épico, pero los chistes como que te bajan los ánimos, al menos así fue en mi caso. Espero que ya le bajen ese humor, porque ya no mames, o sea, yo entiendo que tienen que entretener a los niños, pero güey, en, en las películas originales de Maguire también entretenían a los niños y no hacían chistes pendejos, si acaso el demo Peter y ya. Eso sí, sin contar la escena post créditos, la película termina en una nota bastante baja, pero no me refiero en calidad, sino más bien que termina en un final bastante agridulce, como varias de las películas de Spider-Man que terminan con una muerte y con Peter devastado, y no en un final feliz como nos tenía acostumbrado la saga de John Watts. Una de mis mayores preocupaciones era el tratamiento que le iban a dar a los villanos, pues no quería que los personajes se sintieran fuera de lugar y fueran como un chiste. En parte esto sí sucede con villanos como el Lagarto, Sandman y Electro, que si bien están relativamente bien tratados, especialmente los villanos de Andrew Garfield, que en sus películas eran tratados como villanos de Hanna-Barbera. Siento que a veces hacen chistes fuera de lugar, sobre todo el Hombre de Arena, ya que en Spider-Man 3 se nos muestra una historia bastante trágica y luego sí está medio raro que en su contexto empiece a hacer chistes infantiles. Eso sí, los que siento que fueron mejores tratados fueron el Duende Verde y el Doctor Octopus. El primero porque respetaron la dualidad del personaje, de un Norman débil que trataron de pelear contra su parte malvada y del Duende Verde asesino sin compasión, lo cual lo agrandece aún más porque mata a la tía May. Luego, lo que lo hace uno de los villanos más peligrosos de Spider-Man. Y del Doctor Octopus respetaron la cuestión de la inteligencia artificial y de su respectiva redención en la segunda película, que era algo que yo tenía mucho miedo, porque ese arco de redención está muy bueno. Y lo cual fue una movida excelente. Y aunque siga sin parecerse tanto a los cómics, lo digo tanto por el Duende como por Octopus, digo, debido a que esas interpretaciones distan bastante de cómo son los personajes en los cómics, pues la verdad me gustó cómo los tratar. Lo único que sí me podría quejar es que tienen el mismo problema que el Thanos del 2014. Estos villanos tuvieron una rivalidad y construcción con los demás Spider-Man. Y ahí se siente más personal porque previamente habíamos tenido una construcción con esa rivalidad y por eso se sentía tan personal. Y aquí pues no conocen al Peter de Tom Holland bien, o sea, sí se siente medio raro que pues, Duende Verde quiera matar a esta versión particularmente de Spider-Man. Ahora sí, por lo que todos venían, la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Y hablando de ellos, pues sí tienen una participación, es bastante pequeña, pero es muy importante. Ellos sirven como un apoyo moral a lo Peter B. Parker en Into the Spider-Verse, sirviendo de figura moral / hermanos para el Peter de Tom Holland, compartiendo sus experiencias siendo Spider-Man, además de ayudarlos en la batalla final. Con respecto a Andrew, no lo siento fuera de personaje debido a que varios momentos cómicos en la película embonan perfectamente con su versión, porque recordemos que esta iteración del personaje era mucho de hacer chistes, sobre todo en la segunda película, por lo que por lo menos con él no tengo ningún problema. Además de que aquí tiene como su redención o reivindicación debido a que salva a Michelle Jones, que de alguna manera pues reivindica su figura, ya que bueno, como todos sabemos, él no pudo salvar a Gwen, pero bueno, de alguna manera se siente bien que ya pudo salvar a alguien más, aunque no se tratara de la Gwen Stacy de su universo. Por otro lado, Tobey Maguire sí siento que está fuera de personaje, ya que
se la pasa haciendo bastantes chistes y sí, yo sé, Spider-Man hace muchos chistes en los cómics y entiendo que para mucha gente que se quejaba de que no decía murió muchos chascarrillos en sus películas, pues está bien, pero contrasta mucho con la imagen que ya teníamos de su saga, porque si bien es cierto que estaba involucrado en uno que otro chiste, como el de Mo Peter, pues no lo hacía con tanta frecuencia, debido a que bueno, era una interpretación mucho más seria del personaje. Si me lo pregunta a mí, sí me llega a chocar mucho, pero no tanto como creí que lo iba a hacer. Un dato adicional, la química entre los tres actores es buenísima, se ve que se llevan bien dentro y fuera de la película y no sé ustedes, pero hay varios momentos en los que casi se me sale una lágrima. Y por cierto, no sé ustedes, pero yo tengo el presentimiento que no será la última vez que los veamos. Eso sí, tengo una queja, pero no es algo que afecte la trama, es más un capricho y es que nunca se nos comenta qué fue lo que pasó después del final de ambas sagas, o sea, nunca Peter nos dijo si se casó con Mary Jane, o si tuvo hijos, o si se enfrentó al buitre como en Spider-Man 4, o si Andrew Garfield llegó a conocer a Mary Jane, o por ejemplo, que llegó a enfrentarse a los 6 siniestros como se tenía planeado en su saga. Lo único que se nos llega a comentar es que Peter llegó a arreglar las cosas con Mary Jane, que bueno, básicamente es lo que vimos en Spider-Man 3, que se dieron una segunda oportunidad. Y pues con Andrew Garfield lo único que sabemos es que dice que se llenó de ira, de rabia, que no empezaba a medir los golpes. Pero bueno, esas son ya ideas mías. Si tuviera que describir esta película sería como la trama de Avengers Endgame. Está buena, pero muchas cosas pasan porque tienen que pasar. En Avengers Endgame tuvimos cosas como las convenientes apariciones de Capitana Marvel, la rata que salvó el universo, el hecho de que Nat y Clint hayan ido a Vormir, el desmadre de Hulk para que suceda la serie de Loki, la aparición del otro Thanos, el regreso en el tiempo del Capitán América, y así, y así, y así le podemos seguir. Todos estos puntos son conveniencias en la trama ya que fuerzan ciertas cosas para que estén a favor de la historia y así sucedan ciertos eventos y aquí pasa lo mismo. El hecho de que Ned puede invocar portales se me hace bien pendejo y que no hay preparación previa a eso, además de que es muy conveniente que justamente ciertos villanos en específico aparecieran, ya que de ser así, ¿por qué no aparecieron otros villanos como el Neo Goblin, el Duende Verde de la saga de Amazing Spider-Man, el Venom de Spider-Man 3, que eran villanos que sí sabían la identidad de Spider-Man, o que casualmente cuando invocan a Toby y a Andrew aparezcan específicamente ellos, y cuando no es como que sean las únicas versiones del multiverso que tengan de nombre Peter Parker, o sea, ahí tenemos al Spider-Man Noir. ¿Qué se le va a hacer? Marvel es así. Si bien no es la mejor película de personaje, creo que Into the Spider-Verse sigue siendo mejor, incluso las primeras de Tobey Maguire siguen siendo infinitamente mejor que esta película. Es lo suficientemente competente como para ser mejor que las otras películas de Tom Holland, ya que ahora sí, Spider-Man se las ve negras y las consecuencias de sus acciones las tienen que pagar muy caro. Eso sí, pudo haber sido mucho mejor porque quitándole esos chistes, habiendo explorado la trama de la identidad del personaje, así como lo hicieron a profundidad en el arco de Civil War, en Back in Black y en One More Day, y no tanto le hubieran dado el enfoque al multiverso, creo que hubiera sido hasta mejor que las arriba mencionadas, o sea, Spider-Man 1, 2 y el Into the Spider-Verse. Aunque yo personalmente me siento bastante satisfecho porque ahora sí me están dando el Spider-Man que yo he querido ver desde que se integró al MCU y no estoy viendo a Iron Boy Jr. El panorama del personaje en el futuro se ve muy prometedor. La primera escena post-créditos nos muestra la estancia de Eddie Brock de Tom Hardy en el MCU, en el que explican todos los acontecimientos de las películas. Sin embargo, y desafortunadamente, Eddie es transportado otra vez a su universo, lo cual es muy pendejo porque en lugar de tenerlo en el MCU para que pelee con Spider-Man,
lo mandan otra vez a su universo. Ya no sé qué va a pasar, si se van a enfrentar o no, pero de lo que estamos seguros es que una parte del simbiote se quedó en el MCU, va a ir por Peter y muy probablemente en el futuro tengamos alguna adaptación de la saga del traje negro del universo 616. Aunque no sabría decirles si tendría al Eddie Brock de Tom Hardy del universo de las películas de Venom, o bien utilicen al mismo actor, o sea, hace Tom Hardy, pero para el MCU y con una historia totalmente distinta, más parecido a lo que vemos en cómics. La segunda escena post créditos es básicamente el trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en el que vemos que la realidad se empieza a destruir. Mordo ya tiene su traje clásico de los cómics. Christina Palmer parece tener más importancia en la película. Tenemos de aliados a Scarlet Witch y a America Chavez. Y finalmente tenemos un vistazo a los aparentes villanos, porque todavía no sabría decirles quién es. Pero es una criatura con ojo y los únicos en el universo Marvel que tienen estas características es Shuma Gorath y Gargantos. Y obviamente al final del trailer tenemos la aparición del Doctor Strange malvado de la serie de What If. No sabemos por qué está haciendo este tipo de cosas o qué lo esté motivando, porque se supone que se redimió en el último capítulo, pero pues tarde o temprano lo van a explicar. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden darle like, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, suscríbete a mi canal y además seguirme en mis redes sociales. Yo soy Charlie del Refugio Arácnido, nos vemos hasta la próxima.